Descubrí a mi hermana consentida besando a mi novio justo una semana antes de su boda. Aunque intenté convencerme de que estaba malinterpretando la situación, la realidad dejó a todos en shock. A mis 28 años, me vi atrapada en un dilema con mi hermana de 26 y mi novio de 29. A medida que se acercaba el gran día de mi hermana, noté que su actitud hacia mi novio se volvía extraña. Al principio eran detalles sutiles, casi imperceptibles, que me inquietaban. Todo comenzó con comentarios aparentemente inofensivos, como exagerar lo graciosas que eran sus bromas, incluso cuando no tenían nada de especial. Traté de restarle importancia, pensando que solo estaba siendo amable en medio del estrés de la boda. Pero con el tiempo, su comportamiento se hizo más evidente. Buscaba cualquier excusa para tocarlo, apoyando su mano en su brazo o rozándolo al pasar. Eran gestos pequeños, pero demasiado frecuentes para ser casualidad. También noté cómo lo miraba cuando él no se daba cuenta, y aquello me causaba un nudo en el estómago. Una noche, después de una cena familiar en la que su coqueteo fue particularmente descarado, decidí confrontar a mi novio. ¿Te has dado cuenta de cómo ha estado actuando Sarah esta noche?, le pregunté. Me miró con sorpresa y respondió, ¿a qué te refieres? Le expliqué todo, las risas exageradas, los roces innecesarios, las miradas insistentes. Me escuchó en silencio y, tras un momento, se encogió de hombros. Creo que estás exagerando. Seguramente solo está emocionada por la boda. Intenté convencerme de que tenía razón, que todo era inofensivo. Pero una inquietud persistente se instaló en mi interior. No podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Decidí prestar más atención, esperando estar equivocada. Sin embargo, las semanas siguientes solo confirmaron mis peores sospechas, y la tensión no dejó de crecer. Cada vez que estábamos cerca de mi hermana, me encontraba observándola constantemente, fijándome en cada pequeño detalle que hacía. Era evidente que siempre intentaba estar cerca de mi novio. Solía sentarse a su lado siempre que podía y parecía encontrar un sinfín de excusas para pedirle ayuda con las tareas de la boda, incluso cuando yo estaba allí mismo. Un día estábamos todos en casa de mis padres para una barbacoa familiar. En un momento dado, entré para ir al baño y, al volver, vi algo que me entristeció. Mi hermana y mi novio estaban hablando en voz baja en un rincón del jardín, inusualmente cerca el uno del otro. Mi hermana se reía por algo que él dijo, un sonido que me revolvió el estómago. En cuanto me vieron, se apartaron rápidamente y mi hermana se marchó como si nada hubiera pasado. Sentí náuseas y rabia, pero decidí no confrontarlos en ese momento, pues no quería armar un escándalo en una reunión familiar. En lugar de eso, esperé a llegar a casa. Esa noche, cuando estuvimos solos, intenté abordar el tema con la mayor calma posible. Le pregunté a mi novio qué habían estado hablando antes. Parecía sorprendido por mi pregunta y me explicó que solo estaban hablando de algunos detalles de la boda, como la selección musical. Su respuesta no me satisfizo. No pude evitar preguntarme por qué una conversación tan simple los obligaba a estar tan juntos. Suspiró, visiblemente frustrado, e intentó desestimar mis preocupaciones. Me aseguró una vez más que no pasaba nada, insistiendo en que mi hermana solo estaba siendo amable. Pero a estas alturas, ya no pude contener mis emociones. Expresé mi frustración, señalando que mi hermana prácticamente se le estaba tirando encima y él no hacía nada para detenerlo. Mis palabras parecieron herirlo, y me miró con dolor, preguntándome qué esperaba exactamente que hiciera.
Me recordó que era mi hermana y que solo intentaba ser educado. Decirle que se alejara le parecía impensable. Le dije que al menos podía poner algunos límites, dejándole claro que no le interesaba nada más que una relación amistosa. Pero insistió en que no le interesaba en absoluto, alegando que no había nada que aclarar porque yo veía problemas que no existían. Nuestra conversación dio vueltas sin comprender el punto de vista del otro, dejándonos frustrados e inseguros de qué hacer. Tras discutir un rato sin llegar a ninguna conclusión, quedó claro que nuestra conversación no llevaba a ninguna parte. Mi novio insistía en que solo me lo imaginaba, y por mucho que lo intentara, no conseguía que viera lo que para mí era tan dolorosamente obvio. Al final, ambos nos fuimos a la cama enfadados y frustrados, con el asunto aún sin resolver. Al día siguiente, me di cuenta de que necesitaba confrontar a mi hermana directamente. Era evidente que evadir el tema solo empeoraba las cosas, así que decidí llamarla y preguntarle si podíamos quedar para tomar un café. Accedió de inmediato, con voz alegre y aparentemente ajena a mis crecientes preocupaciones. Quedamos en vernos en una pequeña cafetería cerca de su apartamento. Cuando nos vimos, estaba nerviosa, con las manos ligeramente temblorosas mientras removía el café. Mi hermana, en cambio, estaba de muy buen humor, charlando con entusiasmo sobre sus planes de boda. Parecía completamente ajena a mi incomodidad, lo que solo empeoró la situación. Tras unos minutos escuchándola hablar, me di cuenta de que no podía contenerme más. La interrumpí a media frase, mi voz delataba la seriedad de lo que iba a decir. Le dije que teníamos que hablar de algo importante. Mi hermana, sorprendida por el repentino cambio de tono, me miró sorprendida y me preguntó qué me pasaba. Respiré hondo para tranquilizarme y empecé a explicarle. Le dije que me había dado cuenta de cómo se había comportado con Tom, mi novio, y que me incomodaba. Mencioné el coqueteo, los toques casuales y las miradas persistentes, cosas que me habían estado molestando durante un tiempo. Hice hincapié en que debía parar. Mientras hablaba, vi cómo su rostro se transformaba en diversas emociones. Primero sorpresa, luego confusión y, finalmente, ira. Exigió saber de qué hablaba, negando con vehemencia que hubiera estado coqueteando con Tom. Me negué a ceder en mi insistencia en que había estado haciendo exactamente eso, se diera cuenta o no. Le expliqué que sus acciones no solo eran inapropiadas, sino que también me causaban mucha angustia. Respondió con una risa, aunque no sincera. Me dijo que estaba siendo ridícula, desestimando mis preocupaciones diciendo que Tom era prácticamente de la familia y que solo estaba siendo amable. Sin embargo, sus palabras no lograron aliviar la tensión entre nosotras, y me di cuenta de que esta conversación había tocado una fibra sensible. Sentada allí, me di cuenta de que no iba a ser un asunto fácil de resolver, y que la ruptura entre nosotras probablemente solo se profundizaría. No pude contenerme más y expresé mi frustración, señalando que era más que simple amabilidad. Le expliqué que siempre encontraba excusas para estar cerca de mi novio, tocarlo y reírse de todos sus chistes, incluso los que no eran especialmente graciosos. Para mí, estaba claro lo que hacía, y me incomodaba cada vez más. Mientras hablaba, vi cómo se ponía roja de ira e incredulidad. Estaba claramente impactada por mis acusaciones, sobre todo porque se acercaban tan poco a su boda. Respondió con una réplica brusca, cuestionando mi confianza y sugiriendo que debía ser muy insegura para acusarla de tal comportamiento. Sus palabras me dolieron, pero sabía que debía mantenerme firme. Intenté explicarle que mis preocupaciones no eran de inseguridad,
sino de respeto. Le dije que estaba cruzando una línea que no debía cruzarse y que su comportamiento debía cesar de inmediato. De repente, se levantó, y su silla chirrió ruidosamente contra el suelo. Dando por terminada nuestra conversación, declaró que no iba a quedarse sentada escuchando lo que consideraba acusaciones paranoicas y ridículas. Me dejó claro que si no podía confiar en mi hermana, era mi problema, no el suyo. Dicho esto, salió furiosa del café, dejándome sola con un torbellino de emociones. Me sentí fatal y empecé a cuestionarme. ¿Había exagerado? ¿De verdad estaba siendo paranoica? Al volver a casa, mi novio se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Me preguntó qué había pasado y le conté la conversación que acababa de tener con mi hermana. Mientras le contaba los detalles, vi cómo la preocupación se reflejaba en su rostro. Al terminar, dejó escapar un profundo suspiro y me dijo que creía que había cometido un gran error. Le preocupaba que Sarah se sintiera profundamente herida, sobre todo con su boda a la vuelta de la esquina. A la defensiva, le pregunté si se ponía de su lado. Rápidamente me aseguró que no se ponía de su lado. Pero expresó sus dudas de que Sarah hubiera estado coqueteando con él. Incluso si lo hubiera hecho, lo cual le parecía improbable, creía que confrontarla de forma tan directa no era la mejor manera de manejar la situación. Sus palabras me dejaron aún más en conflicto, sin saber si había hecho lo correcto. Sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas, no pude evitar preguntar, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Ignorarlo? La frustración y el dolor se reflejaban en mi voz. Percibiendo mi angustia, mi novio se acercó y me abrazó con ternura. Sugirió que quizás podría haber manejado las cosas de otra manera, que quizás podría haber hablado con él primero o haberme acercado a Sarah de una forma menos conflictiva. Expresó su preocupación de que, ahora que las cosas se habían desarrollado, Sarah probablemente estuviera molesta con ambos y que esto pudiera ensombrecer su próxima boda, haciendo que todo se sintiera increíblemente incómodo. Sintiéndome abrumada, me aparté de su abrazo y le pregunté, ¿entonces todo esto es culpa mía? Necesitaba entender si realmente creía que yo era la culpable de la situación. Suspiró profundamente, con evidente dificultad para encontrar las palabras adecuadas, y me explicó que no pretendía culparme solo a mí. Sin embargo, creía que quizá había exagerado, dejándome llevar por las emociones. Seguimos discutiendo un rato, pero era evidente que no íbamos a llegar a una solución. Había una clara desconexión entre nuestras perspectivas, y ninguno parecía dispuesto a comprender del todo el punto de vista del otro. Finalmente, decidió irse a la cama, dejándome sola con mis pensamientos y dudas. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Mi hermana había dejado de hablarme por completo, creando una dolorosa distancia entre nosotros. Mis padres, al notar la angustia de Sarah, me llamaron para preguntarme por qué estaba tan alterada. Intenté explicarles la situación, pero por sus respuestas, supe que ellos también creían que había exagerado. A medida que se acercaba el día de la boda, me sentía cada vez más insegura sobre qué hacer. Se suponía que iba a ser dama de honor, un papel importante que ahora se sentía más como una carga. Ni siquiera estaba segura de si Sarah todavía quería que formara parte de su gran día. Mi novio, en cambio, seguía invitado y sugirió que asistiéramos las dos para demostrar que no había resentimientos. Pero la idea de quedarme allí viendo a mi hermana caminar hacia el altar sabiendo lo enfadada y dolida que estaba me hacía sentir fatal. Toda la situación se había vuelto un embrollo, y no sabía cómo desenredarlo sin causarle aún más dolor.
Varias veces intenté llamar a Sarah, pero no contestó. Nunca contestó cuando le dejé mensajes de voz, disculpándome y diciendo que deberíamos haber hablado. Incluso fui a su piso, pero cerró la puerta. Mi ansiedad aumentaba a medida que se acercaba el día de la boda. Aunque no estaba convencida. Mi pareja insistía en que me dejara llevar, que todo se resolvería en un sueño. Llegué a la boda y todos se giraron para mirarme, señalándome y murmurando. Me desperté temblando de frío. Tras mi enfrentamiento con Sarah, la situación empeoró. Cuando le contó a nuestra madre mis acusaciones, se puso furiosa. Me llamó, gritándome que justo antes de la boda de Sarah, yo podía ser tan egoísta y preocupada. Gritó, ¿cómo puedes acusar a tu propia hermana de algo así? No me escuchó. Mientras intentaba explicarle mi punto de vista, me aconsejó que solucionara el problema de inmediato y que le pidiera disculpas a Sarah. El estrés en nuestra familia era insoportable. Sarah todavía evita hablar conmigo, y ahora mismo mis padres también están ofendidos. Tom, mi pareja, insistió en decirme que exageraba, lo que solo me deprimió e irritó aún más. Fui a casa de mis padres para intentar aclarar las cosas. Una semana antes de la boda, oí voces apagadas que venían del lateral de la casa al llegar a la puerta principal. Pensé que me habían dado un puñetazo en el estómago. ¡Ay! Me quedé sin aire y, por un minuto, no pude moverme ni hablar. Al comprender la realidad de lo que estaba presenciando, una poderosa oleada de ira y traición me invadió. Mis emociones me invadieron y me encontré gritando, ¿qué demonios es esto? Mi voz temblaba con la intensidad de lo que sentía. La reacción de ambos fue inmediata. Mi hermana y mi novio se sobresaltaron, sus expresiones de culpa los delataron por completo. El rostro de Sarah palideció al darse cuenta de que la habían pillado. Mientras Tom buscaba torpemente las palabras adecuadas, tartamudeando, no es lo que parece. Pero era exactamente lo que parecía, confirmando todos los miedos y sospechas que me habían estado carcomiendo. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro mientras me ahogaba. ¿Cómo pudiste? Mi propia hermana y mi novio. El dolor en mi voz era inconfundible. Sarah también rompió a llorar, con la voz temblorosa de arrepentimiento mientras intentaba disculparse. Lo siento mucho, sollozó, intentando explicarlo. No queríamos que esto pasara. Pero no soportaba sus excusas. La traición era demasiado profunda, demasiado cruda. Sin decir nada más, me di la vuelta y huí, corriendo de vuelta a mi coche. Sus desesperados gritos para que volviera cayeron en oídos sordos mientras me alejaba, con la mente llena de incredulidad y dolor. Mientras aceleraba, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero Tom, luego Sarah y, por último, mi madre. No me atreví a responderles. El dolor era demasiado reciente, demasiado abrumador. Cuando por fin llegué a casa, me sentí paralizada. Inmediatamente preparé una maleta con algo de ropa y lo esencial que necesitaría durante unos días. No podía quedarme allí, no después de lo que acababa de pasar. Le envié a Tom un último mensaje de texto, simplemente diciéndole, hemos terminado. No intentes contactarme de nuevo. Entonces apagué el teléfono, cortando cualquier comunicación y me fui. Ahora escribo esto desde una habitación de hotel en una ciudad cercana, sin saber qué hacer. Con la boda a solo unos días, sé que no puedo asistir. Mi relación está destrozada y el vínculo que una vez compartí con mi hermana podría verse irreparablemente dañado por esta traición.
Siento como si mi mundo entero se hubiera puesto patas arriba. Todos me hicieron sentir como si estuviera loca por sospechar que algo andaba mal, pero al final, siempre tuve razón. El dolor de darme cuenta es casi insoportable, y me pregunto cómo podré volver a confiar en alguien después de esto. Así que, Reddit, cualquier consejo sobre cómo seguir adelante será bienvenido. Actualización: tras la devastadora sorpresa de descubrir a mi hermana Sarah con mi ahora exnovio Tom, pasé varios días en la niebla, luchando por procesar lo sucedido. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes y llamadas perdidas de ambos, así como de mis padres, pero no me atrevía a responder. Estaba demasiado abrumada, demasiado dolida. Con el tiempo, sin embargo, comprendí que Mark y Sarah eran la persona que definitivamente necesitaba saber la verdad. Con gran pesar, tomé la difícil decisión de llamarlo. Cuando Mark contestó, noté la confusión en su voz. Me preguntó qué pasaba, mencionando que Sarah había estado terriblemente mal, diciendo que yo había desaparecido y no respondía a nadie. Respirando hondo, comencé a explicárselo todo. Le conté mis sospechas iniciales, como todos, incluidos Tom y Sarah, habían restado importancia a mis preocupaciones, y luego le describí con detalle la escena que había presenciado en el jardín de mis padres. Mark escuchaba en silencio, sin interrumpirme, solo haciendo un pequeño ruido de vez en cuando para hacerme saber que seguía allí, absorbiendo todo lo que decía. Cuando finalmente terminé, hubo un largo y pesado silencio al otro lado de la línea. Entonces, con voz controlada y mesurada, Mark simplemente me agradeció que se lo contara, añadiendo que necesitaba tiempo para procesar la información. Con eso, terminó la llamada. Después, me quedé allí sentada, con la mirada perdida en mi teléfono, preguntándome qué haría Mark ahora que sabía la verdad. A medida que se acercaba el día de la boda, no supe nada más de él ni del resto de mi familia. Sarah había dejado de intentar contactarme y empecé a sospechar que, de alguna manera, había logrado convencer a Mark de que la perdonara, pensando que podría escapar de las consecuencias de sus actos, que podría tener su boda de cuento de hadas. Mientras mi vida era un desastre, Mark me hacía sentir fatal. Me di cuenta de que no había forma de que pudiera asistir a la boda. La idea de ver a Sarah caminar hacia el altar sabiendo lo que había hecho era insoportable. Mark, delante de todos, declaró que no podía seguir adelante con la boda. Les dijo a los invitados que no podía casarse con alguien que había traicionado a su propia hermana y le había destrozado la vida al involucrarse con su novio. Emma continuó contando cómo Sarah se había puesto pálida ante las palabras de Mark. Entonces, para sorpresa de todos, Mark se volvió hacia mis padres y se disculpó, diciéndoles que necesitaban saber la verdadera razón por la que me había distanciado de la familia. Emma continuó diciendo que Sarah se había echado a llorar. Mis padres se quedaron sorprendidos y perplejos, y los invitados empezaron a susurrar entre ellos intentando entender lo que pasaba. Mark salió entonces de la iglesia, dejando a Sarah sollozando sola en el altar. Era como algo salido de una película, me dijo Emma, con la voz aún teñida de incredulidad. Todos están en shock. Tus padres están intentando que Sarah te cuente toda la historia, pero está destrozada emocionalmente. Mientras estaba allí sentada, asimilando todo lo que Emma me acababa de decir, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, sentía una profunda reivindicación al saber que la verdad finalmente había sido revelada. Sin embargo, no pude evitar sentir una profunda tristeza por todo el dolor y la confusión que esto había causado en mi familia. Emma, notando mi silencio,
me miró con ternura y preguntó, ¿estás bien? No lo sé, respondí con honestidad. Nunca imaginé que todo terminaría de esta manera. Después de hablar un poco más con Emma, colgué y me quedé en silencio, tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Valió la pena? La verdad salió a la luz, pero el precio fue alto. Mi amistad con Sarah se desmoronó, mi relación con Tom llegó a su fin y ahora mi familia estaba en crisis. Me di cuenta de que, aunque conocer la verdad era un paso importante, no significaba que todo se resolviera de inmediato. Sanar y reconstruir la confianza llevaría tiempo. Aún así, por primera vez desde que comenzó todo esto, sentí un pequeño alivio. Al menos ahora podía avanzar sin el peso de los secretos que me atormentaban. No sé qué pasará después, pero sé que, tarde o temprano, tendré que enfrentar a mi familia. Por ahora, solo me concentro en vivir el presente. Si algo aprendí de esta experiencia, es la importancia de escuchar mi intuición y defenderme, incluso cuando otros duden de mí. A todas las personas que me apoyaron en este proceso, gracias. Sus palabras de aliento significan más de lo que imaginan y pueden ser una luz para quienes pasan por algo similar. No olviden confiar en su intuición y nunca permitan que alguien los haga dudar de su percepción. Gracias por estar aquí. Si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para seguir compartiendo más historias.